Hola, cordial saludo para todos. Estamos hoy acá con el numeral Bici en casa, realizando mecánica y asesoramiento de bicicleta de ruta y de montaña con un famoso deportista. Y nos encontramos acá en el local de él, en el local bicicletería El Escalador, con Fabio Bendaño, que nos va a explicar un poquito con respecto a la bici, tanto de ciclomontañismo y de ruta. Recomendaciones antes de salir, que debemos apretar, que debemos ajustar, algunas recomendaciones antes de salir con respecto a la bici y un poco de asesoramiento de la bici y sus accesorios. Vamos con él. Bueno, cordial saludo, Fabio. Fabio, pues de pronto para que las personas conozcan un poquito del local, dónde se encuentra ubicado, entonces te doy la palabra. Bueno, primero que todo, para saludar a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Ujú. Espero, espero les sirva de algo las clasecitas o las enseñanzas que les vamos a dar, un poquito de nuestra experiencia, un granito de arena, ¿no? Para fortalecer nuestros deportistas cibateños. Eh, Mi almacén está ubicado en la calle séptima, número 723, Barrio El Carmen, el almacén y bicicletería del Escalador. Eh, los invito para que pasen, conozcan nuestros productos, nuestras bicicletas en GW, en marca Scope, en todas las gamas, gama baja, gama media, gama alta, tope de gama y bueno, igual en todos sus accesorios. Vale, muchas gracias, Fabio. Fabio, cuéntanos un poquito aquí esta cicla, ¿cuál es? Eh, ¿Cuál es la modalidad? Esta es una bicicleta de ruta, bicicleta de carreras que llamamos en ruta. Es en fibra de carbono, Ujú. 100%, Sí, marco, ruedas, tijas, sillín, ruedas. Es una bicicleta de tubular. Tubular es, tubular es un accesorio que se utiliza mucho para las competencias en ruta. sí. Toda la vida se ha utilizado, por algunos años se dejó a un lado porque es un material muy costoso y tiene muy poca durabilidad. Pero nuevamente se ha utilizado aquí en Colombia, o tanto en el Tour, en la Vuelta a España o en el Giro de Italia, Ujú. porque da más rendimiento. Una llanta común y corriente se puede llenar máximo a 120 psi, sería 120 de presión. El tubular, hay algunos tubulares como en este caso lo tenemos, se puede poner hasta 170 o 160 de presión. Entonces eso nos da menos resistencia contra el piso y vamos a tener una mejor rodabilidad en nuestras bicicletas. Tampoco hay que llenarlo mucho dependiendo del peso de la persona. Si somos personas muy livianas, máximo lo podemos llenar a 100 o a 80, Es- porque ya muy duro, en caso de lluvia o en Sí. caso de algo, entonces no va a tener tanta adherencia al piso, se va a patinar o se nos va a deslizar. Mm. Para de pronto mostrarles un tubular. Ahora no tengo uno por aquí. Mm, no, espere. Sebas, sí, hágale, yo lo Listo, busco. mientras Fabio busca aquí un accesorio, mientras busca su tubular de su bicicleta o la bicicleta de ruta. Mientras tanto, pues quiero contarles, aquí como dice nuestro compañero Fabio, aquí tenemos una bicicleta de ruta, una bicicleta de carreras. Obviamente pues esta bicicleta, si no estoy mal, y Fabio ahorita nos va a decir un poquito cuánto es su peso. Básicamente esta bicicleta es de alrededor de 6 de kilogramos. Entonces una bicicleta que pues casi pues no pesa tanto, sí, a comparaciones de otras como una bicicleta todoterreno. En cuanto ya pues vemos el peso de estas alrededor de 14, 15 kilogramos, ¿sí? Obviamente pues como lo viene diciendo, esto es a favor de él y a favor pues de las competencias que él realiza, que obviamente pues para no exigir tanto, en tanto el peso también pues es una ayuda para él en la competencia. ¿Listo? Ya estamos aquí pues con Fabio, Listo. entonces le doy la palabra. Sí, entonces les iba a mostrar la diferencia de un tubular con, con una rueda de llanta, que llamamos, o de neumático. Comenzamos con el rin, que es un rin, una base
casi plana, solo tiene una pequeña profundidad donde va pegado el tubo. El tubo es como una llanta, casi sellomati, va sellado. Dentro del tubo va la manguera, o la tripa que llamamos, o neumático en algunos casos. Este lo podemos inflar así, por fuera de la rueda, a los 170 o 150 de presión, o de PSI. Va pegado al rin, va pegado al rin con un pegante especial. Y la llanta es la que todos conocemos, que va con la manguera de desmontar. Este se utiliza mucho más para las competencias, en el caso mío, en el caso del nivel competitivo, si hablamos de la élite. Vueltas a Colombia, clásicos RCN, Tour de Francia, Giro de Italia en general. Este permite mejor rodabilidad y más liviano. Sobre la bici de ruta, por ejemplo, más conocida como la bici de carreras, en este caso es mi bicicleta, yo mantengo una relación 39 en el plato pequeño, 54 en el plato grande, y en la pacha tengo 11 velocidades, 11 piñoncitos, desde el piñón 11 hasta el piñón 32. Hay personas, por ejemplo aquí en el almacén, muchas personas me dicen cómo manejar los cambios, porque hay muchas personas que dañan mucho la parte del tensor. El tensor se les daña mucho, o los cambios se les salta al hacer fuerza. ¿Qué es un buen consejo? No utilizar tan cruzada la cadena. Tan cruzada quiere decir no utilizar el plato grande, por así decirlo. El plato grande, como en este caso, con los piñones grandes. Con los piñones grandes aquí atrás. Porque va a quedar la cadena muy cruzada, va a quedar raspando, va a quedar haciendo más roce, hay más desgaste físico, más desgaste de energías, y de paso el tensor nos va a quedar muy echado hacia adelante, entonces lo estamos maltratando, va a tener menos durabilidad, menos vida. Y en una de esas, si su bici no está bien cuadrada, el tensor se va a meter entre los radios de la rueda y lo vamos a destruir, vamos a partir o el tensor o la uña del cuadro. Entonces, no es un buen consejo utilizar el plato grandote con los 2 o 3 piñones más grandes. Tampoco el plato pequeño con los piñones pequeñitos, porque nos va a quedar lo contrario, en inversa, cruzada hacia el siguiente lado. Entonces, ¿qué pasa? Ya nos va a quedar muy destemplado aquí el tensor y la cadena se nos va a enredar aquí en esta parte y va a ocurrir lo mismo. Se nos enreda, nos jala el tensor, nos parte la rueda, nos parte el tensor o nos parte la uña. ¿Qué debemos hacer si queremos utilizar esas relaciones? Si vamos a utilizar el plato grande con un piñón grande, entonces utilizamos plato mediano con piñones medianos, que nos va a dar el mismo avance prácticamente, algo parecido. Y si vamos a utilizar el piñón pequeño con el plato pequeño, es lo mismo. Utilizamos el grande con piñones medianos, que nos va a dar el mismo avance y menos riesgo de averiar nuestra bicicleta. ¿Listo? De pronto, ¿qué otra enseñanza en la bici? Importante. Las medidas. Una de las medidas más importantes para nosotros en la bicicleta, por salud, por comodidad, ¿sí? Por aerodinámica y hasta por estética en algunas veces, es la medida de la altura de nuestra bicicleta. Hay personas que montamos muy alto o montan muy alto la silla. Es muy dañoso en el sentido de la próstata, los riñones, porque estamos montando muy estirado. Hay más probabilidades de calambres porque no tenemos un descanso para el músculo cuando vamos pedaleando. Siempre va a estar congestionado los tendones. ¿Cómo se hace la medida de su bicicleta? De sillín al centro del eje pedalier. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos un metro. Cogemos un metro. Permítame el metro ahí. El metro. No sé si Nico me permite aquí, por favor. Sí, señor, con gusto. Entonces, se para, en el caso, contra una pared, si es posible. Una pared se para como para tomar su estatura en línea recta. Y se para, dependiendo la estatura de cada uno,
se separa un promedio aquí entre 15 y 20 centímetros de tobillo a tobillo. Se pone la base del metro en la entrepierna, con precaución y con cuidado, sin ir a lastimar a la víctima. Y se toma la medida que da de la entrepierna al piso. En este caso, Nico tiene 73 centímetros. ¿Sí? Cogemos esa medida que nos da de ahí a ahí y la multiplicamos por 8,8 por 88,5 O 0.8. o 0.8. Yo la acostumbro a hacerla así, 8,85 y la multiplicamos por la medida que nos da de ahí. Se multiplica y luego se le suma 3.0 y la medida que dé, entonces es la medida que tenemos que montar. Igualmente, entre las recomendaciones, obviamente que se debe tener una pared atrás o Sí, algo atrás, pues para dar la línea para la recta línea, de las exacto. columnas. Y lo otro, también podemos colocar un libro, ¿sí? Acomodar un libro casi que estemos sentados sobre, pues básicamente como el sillín. Se quita la persona, el libro va a quedar ahí ajustado o el arreglo, algo estable, se va a quedar ahí. Y con el metro también podemos hacer la medida. Y lo que dice Fabio, pues él lo maneja con una medida y yo, pues en mi caso lo manejo con 0.8. Se Entonces, multiplica la medida y se multiplica por 0.8. entonces, en el caso de Nico, por ejemplo, cogemos 0, ¿sí? Como dice 0, sí, como dice Nico, 0,885, 0.885 por la medida que nos dio de él, que sería 73, igual. Esto nos da 64,605. Entonces le sumamos más 0,3 igual. Nos da entre 64 a 65. Pueden jugar con 1 centímetro. ¿Cómo hacemos el siguiente paso? Tomamos la medida no de la parte de arriba de la silla, sino en línea recta, buscamos una línea recta, al centro del eje pedalier. Y ahí tenemos nuestra medida de la estatura que debemos montar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay personas que están acostumbrados a montar muy alto y ya montan así, pero por costumbre, pero se están maltratando. Si digamos tiene que bajarle 5 centímetros a su medida, no bajarle los 5 centímetros Muy abajo. de una, sino prolongadamente, progresivamente, perdón. Le bajo hoy 2 centímetros y monto unos varios días así, y luego le bajo otros 2 centímetros hasta llegar a la medida que necesitamos montar. Porque si le vamos a bajar todo de una, nos vamos a sentir como en triciclo, incómodos. ¿Sí? Si montamos altos, nos lastimamos, calambres. Y si montamos bajitos, vamos a perder fuerza. No vamos a poder hacer la misma fuerza, porque no es lo mismo hacer la fuerza encunclillado ahí que haciendo un estire completo. ¿Sí? Esa es como una medida importante. La medida de aquí, una manera básica que yo utilizo es poner el codo, esta parte del codo en la punta del sillín, y le vamos a llevar aquí el codo a la punta del sillín. De esta manera, al manubrio, y metemos los dedos del frente. Tienen que caber 3 o 4 dedos, es una medida para dependiendo nuestra estatura o nuestro espacio de la cintura a los brazos. Aquí, de 3 a 4 los dedos, está perfecto. Si queda pequeñita, va a quedar incómodo en esta posición, pueden doler los hombros. Y si queda estirado, va a ocurrir lo mismo, y va a haber menos oxigenación. No, más es por la posición para la espalda. ¿Sí? En la cicla de ruta sería eso lo básico. Ya de pronto algunas características de pronto que nos tengas que decir antes de salir pues a rodar, qué elementos necesarios hay que de pronto mirarle o ajustarle, de pronto no sé si de pronto las puntillas, si se llama así, las puntillas, de pronto también aquí el sillín, bueno, no sé cómo se llamará aquí esta parte. pues, a ver, por ejemplo, nosotros
Ujú. Hablando a nivel competitivo ya, Sí. es una costumbre de nosotros siempre, sí lo que dice Nico, es revisar las puntillas. Porque a veces la bici, cuando es una bici de puntilla, la puntilla se puede enredar contra otra bici o se enreda en algo y al uno jalarla no se da cuenta y se suelta. La puntilla delantera es muy peligrosa en ese caso, si se llega a soltar. Entonces, recomendable revisar las puntillas de la bicicleta que estén ajustadas, los frenos, que estemos bien de frenos. Y importante, el aire de nuestras bicicletas, que no esté bajito. Si andamos con la bici bajita de aire, tenemos más posibilidades de pinchar. Podemos pinchar en cualquier momento. Entonces, eso sería como lo más importante. Frenos, el aire y lo de las puntillas. Aceitico de lubricación en nuestra transmisión. Plato, cadenilla y pacha. Para no comenzar a... Y eso quita potencia, quita fuerza, quita concentración. Entonces es muy bueno eso. ¿Listos? Eso sería como por la bici de ruta. Recordemos que esta es una bici para competencia. Esta pesa, como ya decía Nicolás, esta bici pesa 6.800 gramos, 6 kilos 800 gramos. Suéltala tranquilo, Nico. 6 kilos 800 gramos es lo que pesa esta bicicleta, que creo que ahorita está permitido en la UCI para Colombia. Está permitido entre 6.800 y 6.900 gramos para competencia. Ya para uno prepararse o entrenar, pues no hay inconveniente. Listo, aquí tuvimos pues una bicicleta de ruta, básicamente pues algunos elementos necesarios, algunos accesorios pues a la hora de rodar, y ya venimos con una bicicleta todoterreno, sus características, que es la diferencia pues a una bicicleta de ruta, de pronto cómo juegan su cadena, sus piñones, cuál es la diferencia en cuanto a la de ruta y a la de todoterreno. Y obviamente pues aquí ya se ve diferente la situación, vemos pues también una suspensión, entonces cómo favorece esto y a qué terrenos pues básicamente se incorpora esta bicicleta. Entonces ya vamos acá a que Fabio nos coloque la bicicleta en el Esta sería la bicicleta de MTB, de MTB, de mountain bike. de mountain bike, exacto. Muy diferente a la que acabamos de pasar, que es la bicicleta de ruta. ¿Sí? El manubrio, ya tenemos un manubrio recto. La otra tenemos un manubrio curvo, más aerodinámico. La base de la frente, la parte delantera de la bicicleta va más alta, la otra va más aerodinámica. La silla sí ya la medida, entonces ya depende del piloto. La persona. Sí. Ya esta bicicleta viene en más modalidades de plato. Viene triplato, biplato y monoplato. También viene aquí, se manejan desde las diferentes velocidades o piñones, que serían 6, 7 hasta 12 velocidades. También varían mucho. Del piñón 11 puede ser el más pequeño, un 13 o un 14. Y el grande puede ser un 26, un 28, un 40 o hasta un 51 dientes, que ya es un piñón enorme. También varía las medidas de los platos. Puede ser 26, 36, 46. Puede ser únicamente 36, 42, 32 o 36. Ya depende del gusto de cada deportista. En este caso, esta bicicleta la manejamos con un freno de disco hidráulico. La anterior llevaba un freno de disco mecánico. También hay el disco hidráulico para la de ruta, pero pues es un poco más costoso. Hidráulico, las palancas ya se manejan diferente. Estas se manejan, ya muchas personas lo sabrán, con el chister, que es el sistema que se maneja chister para los cambios pacha, pacha y plato, doble plato. Cuando es una bicicleta de biplato, lleva descarrilador, tensor y los dos chister. Cuando es una bicicleta de monoplato, solo lleva un chister y el tensor, no lleva descarrilador. Esto lo hacen para hacer la bici más liviana y más práctica.
Esta bici se maneja ya con un porcentaje de aire más pequeño. La anterior llevaba unas ruedas 700 por 23 o 700 por 25. En este caso, esta es una bicicleta RIM 29 Scott con un grupo Deore de 10 velocidades. Esta podemos manejarle entre 60 y 75 PSI a las ruedas. Es un poco más bajito porque lleva más cavidad más grande, más baloncito, por así decirlo, más gruesa la llanta. Consejos para la todoterreno, para esta bicicleta. Si vamos a hacer terreno muy destapado con mucha piedra, recomendable dejarla por debajo de los 55 o 50 PSI, dependiendo del peso del piloto y del deportista. Si es un deportista bastante pesado, entonces le puede poner 55 o 60 PSI, pero si es una persona de menos de 60 kilos, como en el caso mío, 61 kilos, la tengo que manejar entre 35 y 40 PSI, las dos ruedas, para que no brinque y no lo desestabilice a uno, y también causa menos cansancio, menos atrofia la masa muscular. Da más rendimiento. Igual que la siguiente, hay que tratar de no manejarle cuando es triplato o monoplato o biplato, no manejarle los cambios grandes con los pequeños por la misma situación del tensor, con el descarrilador, con la cadena, ni el pequeño con el pequeño. Cuando es una bicicleta de biplato, si no hay ningún inconveniente porque ya trae un tensor especificado con las especificaciones, perdón, especificado con las especificaciones, ¿no? Con una pata más larga, entonces le da a dar más distancia hacia el frente y también más distancia hacia atrás para templar la cadena, entonces no vamos a tener ningún problema. Oye, no sé, de pronto cuando estuvimos con la anterior bicicleta, vimos, no sé si ustedes allá en su casa también vieron, con respecto a los pedales. En la anterior bicicleta vimos que tenía algún elemento esencial. ¿Cuál es la diferencia de este pedal a los pedales que tenía la bicicleta de ruta para que las personas lo conozcan? Sí, el pedal de la cicla de ruta tiene una diferencia permítame, Sebas, un par de pedales ahí de ruta y un par de pedales de choclo, de MTB. Este pedal es un pedal básico que se utiliza sin zapatilla, por así decirlo. Normalmente con tenis lo podemos utilizar en cualquier terreno, pero ya, digamos, para hacer más avanzado, más práctico, para hacer nuestro pedaleo mejor, para ir más seguros, en el caso de la todoterreno para tener menos probabilidades de accidente y unos de todoterreno de choclo. Entonces utilizaríamos, este sería el pedal de ruta, ¿sí? Este sería el pedal de ruta que se maneja, porque este pedal, diferente a este lleva una base completamente diferente, porque en la ruta por lo general no tenemos que caminar con nuestra bicicleta, ni echarla al hombro, ni nada por el estilo, y lo hace más aerodinámico. Con este pedal es para poder llevar una zapatilla que lleva taches, lleva agarres en la parte del suelo de la plantilla de la zapatilla, como esta. Esta es una zapatilla de todoterreno. Entonces, coge acá, pero al momento de tener que caminar nosotros en una trocha, en un fango o algo, entonces no se nos va a resbalar. Para poder caminar con ellas, entonces no se nos va a resbalar. Es la de MTB o todoterreno. La de ruta viene muy diferente, viene lisa. Con esta no podemos caminar, nos resbalamos. Entonces viene más aerodinámica. También para el aire nos da más rendimiento. ¿Listo? Es la diferencia. Cuénteme, Nico, otra. Con respecto, aquí también vemos este sistema. Cuéntanos un poquito de pronto para qué sirve. Vemos diferentes sistemas de suspensión. No sé, creo que cómo se caracteriza. Hay algunos que vienen de aire o algunas otras Modalidades o estilos. Más estilos. ¿Por qué es importante la suspensión en el ciclismo de montaña? La suspensión en el ciclismo de montaña
por la vibración. En la montaña, esta por ejemplo esta es una suspensión Rock Chop, una Rock Chop de aire, ¿sí? Con el émbulo metálico, por así decirlo, en acero, con bloqueo al manubrio. ¿Para qué nos sirve? Con bloqueo al manubrio, sí, perdón, control de bloqueo al manubrio. ¿Para qué nos sirve la suspensión? Cuando vamos a hacer un descenso con muchos baches o mucha piedra, entonces suspende y va a haber menos cansancio muscular en los brazos, también nos va a ayudar a mantener más estabilidad sobre nuestra bicicleta. El bloqueo, hay algunas personas que siempre me preguntan, ¿para qué es el bloqueo? ¿En qué momento lo debo de usar? Cuando usted va subiendo por una parte que no es tan técnica o no es tan rizada, entonces usted pone el bloqueo, bloquea la suspensión para que no amortigüe. Al no amortiguar, cuando usted se para en los pedales, entonces le va a dar más rigidez a la bicicleta y usted no va a perder avance, ¿sí? Va a avanzar. Cuando usted llega a una parte en la que ya, digamos, usted sube, corona su premio de montaña o su meta donde quiere llegar y se va a lanzar al descenso, a bajar. Entonces le quita el bloqueo para que ella amortigüe, ¿sí? Y le va a dar más seguridad. En este caso, esta suspensión lleva aquí por la parte de abajo una parte que dice liebre o tortuga, que es para cambiarle la velocidad de reacción a la suspensión. Cuando es un enfangado o un empedrado muy fuerte, entonces usted le pone tortuga para que la suspensión se devuelva lentamente y no haya tanta vibración, así mantener más la estabilidad con la bicicleta. Cuando no es tan grande el fango, las piedritas no son tan grandes, sino más bien seguidas, entonces se le pone el de liebre para que vaya más ágil, para que lleve más control, digámoslo así. ¿Listo? Listo, aquí tenemos otra bicicleta. Si ustedes se dan de cuenta, hay algo que la caracteriza a la que teníamos anteriormente, que es que aquí en la parte del marco, en la parte de atrás, tiene como una suspensión. Entonces quiero comentarle a Fabio, quiero que nos comente allá ustedes para qué sirve esta suspensión, qué elementos, para qué elementos es esencial. Y básicamente pues quiero que nos cuentes un poquito por qué esta suspensión. Ok, entonces, como miramos, esta tiene una suspensión Fox, adelante y atrás, una Rock Chop, adelante, perdón, una Fox aquí. Esta suspensión también puede ser en aire o en aceite o en algunos casos viene en siliconas. La suspensión trasera se utiliza más para downhill o para descender, para hacer descensos bruscos. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta suspensión trae aquí un bloqueo, algo otras ya lo traen manual aquí, otras lo traen inteligente, que es un bloqueo que permite, si usted va a hacer un terreno que no sea tan fangoso, tan brusco, lo bloquea para que ella no se encunclille, no se agache, ¿sí? Lo bloquea para ir más cómodo, más rígida. Si usted lo quita para un descenso brusco, entonces le da más comodidad, menos fatiga, más confianza. Va usted más confianza en el descenso, la bici va a brincar menos, su cuerpo va a ir más estable, entonces va a bajar cualquier obstáculo con muchísima más confianza. Es importante para las personas que les encantan los descensos o lanzarse así por trochas, por piedras, por entre los ríos. La suspensión trasera es espectacular para eso, ¿sí? Se utiliza también la suspensión de aquí del poste del sillín.
la suspensión del poste en sillín o la graduación, que se utiliza para cuando usted va a hacer un descenso peligroso o de mucha inclinación, donde toca sacar el cuerpo hacia atrás, la cola hacia atrás, entonces baja la silla de 5 a 7 centímetros, bueno, dependiendo del promedio. Entonces picha un botón, en este caso no lo tenemos, se sienta y baja la silla para que le quede un espacio para usted irse hacia atrás, para poder descender con confianza. Si usted ya termina ese descenso, entonces vuelve y oprime y la silla automáticamente se sube a su normal puesto y sigue usted para el terreno llano o terreno de ascenso. ¿Listo? Listo, Fabio, muchas gracias. Aquí tenemos un poquito con respecto a la bicicleta pues de ruta y de ciclomontañismo o mountain bike, ¿sí? Vamos a tener también un poco o un elemento muy esencial a la hora de salir, ¿sí? Y es, pues como, así por decirlo, desbararnos, ¿sí? En alguna circunstancia de pronto que tengamos un pinchazo, que alguna piedra, algún hueco, ¿sí? Entonces de pronto para que Fabio nos cuente qué elementos son necesarios para despinchar y obviamente cómo se utiliza estos elementos para que quede bien nuestra bicicleta a la hora de despincharla y todo aquello. Bueno, lo que yo más recomiendo siempre es cargar un neumático de repuesto. Si nuestra bicicleta es de llanta, como en este caso de neumático, porque hay los casos que ya viene tubeless, que él sella con el líquido únicamente, entonces mantenerlo bien de líquido. En este caso que es de llanta, cargar una manguerita de repuesto. ¿Por qué? Porque a veces nos coge un pinchazo lloviendo y es muy difícil pegar un parche con las manos primero por ahí engarrotado o con el neumático mojado. Es difícil. Me ha pasado y créame que es bastante difícil despinchar o pegar un parche lloviendo. Entonces mejor cargamos una manguerita de repuesto, un repuestico, así, únicamente una manguerita. Y únicamente si pinchamos, quitamos la averiada y ponemos la manguera nueva. Pero vamos a ver entonces qué necesitamos para despinchar. Necesitamos 2 palanquitas, el inflador, parches, lija, y pegante para los parches que se llama solución. Las palanquitas se utilizan cuando es muy dura la coraza para sacar. Se mete una palanquita aquí y con la otra se va sacando la coraza teniendo cuidado de no hacerle más agujeros a la llanta. O también, como en este caso, lo que hay que hacer es despegar la llanta de los laterales del rin en redondo. Despegamos la llanta y la llevamos la parte del borde de la coraza al centro del rin. ¿Listo? Ya despegamos nuestra llanta del rin. Entonces ahora jalamos hacia arriba y ella sale por sí solita. ¿Listo? Sin necesidad de las palancas. Pues sacamos nuestra manguera. Cuando llevamos repuesto, entonces lo que tenemos que hacer es solo sacarla y cambiar por la otra. En este caso vamos a despincharla. Entonces le echamos aire hasta descubrir el aire. Cuando es un hueco muy pequeño hay que echarle moderadamente el aire para no ir a reventar, pero para que nos haga la suficiente presión para descubrir el pinchazo. Bueno, cuando no lo encontramos así de buenas a primeras, entonces le echamos aire y lo que vamos a hacer es, de pronto, si tenemos la posibilidad, entre el agua. Entonces entre el agua lo que va a pasar es que va a hacer burbujitas y ahí encontramos el huequito, ¿listo? Después de encontrarlo, vamos a secar. Secamos, buscamos bien el huequito, limpiamos
Con la lija limpiamos bien donde vamos a poner el pegante. Listo, lijamos. Ponemos la solución. La dejamos que seque un poquito. O en el caso mío, yo acostumbro a secarla. Pues le ponemos fuego cuando ya no hace llama. Le ponemos el parchecito. Y listo, ya queda despinchada nuestra manguera, ¿listos? Ahí ya miramos, queda el parchecito. Despinchada nuestra manguera. Después de despinchar la manguera, listo, queda despinchada. Después de despinchar nuestra manguera, pasamos a lo siguiente, que es a revisar la llanta. Tenemos que revisar la llanta. Para buscar el vidrio. Después de revisar nuestra llanta, de despinchar nuestro neumático, tenemos que revisar la llanta, la coraza, para buscar la espinita, el vidrio, la puntilla o cualquier sea la cosa que nos haya pinchado. Si es porque la mordimos con una piedrita o algo, no hay problema, pero si es pinchada, entonces tenemos que buscar para sacarle el causante al pinchazo. Si no, lo que va a pasar es que apenas monte la rueda, la llanta nuevamente va a rodar un poco y va a volver a pinchar. Entonces, en este caso, no encontramos nada. ¿Listo? Entonces pasamos a montar nuestra llanta. Nuevamente. Ponemos la cubierta. Luego ponemos la manguera. Si quieren le podemos echar un poquito de aire para poder acomodar la manguera fácilmente dentro de la cubierta, para que nos cause menos problema. Otro secreto es, para poner la cubierta, es comenzar poniéndola por la parte de la válvula, para que no quede la válvula incomodando la acomodación de la coraza. La ponemos primero, la acomodamos bien en el área de la válvula, y luego así suavecito en redondo, la vamos acomodando hasta que entre toda en redondo. Nuevamente, inflamos. Y listo, tenemos nuestra llanta nuevamente para poder rodar. En algunos casos, algo que les recomiendo también, todo lo más cuando es una coraza fina, es revisar que no quede con brincos. En este caso tiene un brinquito, entonces lo buscamos con una vena que lleva la coraza y le sacamos el brinquito. Que no vaya a quedar dispareja, porque entonces vamos a resultar malformando la coraza y nos va a quedar como descentrada. Volvemos y la giramos, miramos que quede bien. Perfecto. Montamos nuestra rueda a nuestra bici.
Listo, muchas gracias Fabio. Espero que esto les haya servido y que les sirva a ustedes que van a salir. Esperemos a que obviamente pase todo esto de la pandemia. De igual manera quiero agradecerle a Fabio esta oportunidad, habernos brindado este espacio. Igualmente espero que les sirva a ustedes a la hora de rodar, ¿sí? Algunos elementos necesarios, algunos elementos o accesorios de la bicicleta que son adecuados a la hora de salir. Y obviamente pues gracias Fabio de pronto a la hora de despinchar nuestra bicicleta, de cómo lo debemos realizar y pues la medida de nuestra bicicleta, nuestro sillín, como debe ser adecuadamente para no tener daños de pronto también de nuestra articulación, tanto de rodillo, de nuestras rodillas y obviamente pues evitar lesiones en cuanto al mal uso del sillín. De igual manera vamos a estar presentes aquí con Fabio y quiero, no sé, Fabio, de una vez comentarle que si pueden brindarle a la comunidad y a la comunidad cibateña, a la comunidad ciclística, de pronto de cómo saber de pronto centrar nuestra bicicleta, nuestros rines, entonces a ver si nos puede facilitar esa medida o esas recomendaciones pues para que las personas lo conozcan. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Siempre estaré yo aquí a la orden. Todo el mundo, las personas Necesita. que me conocen, saben que siempre me gusta estar disponible en lo que tenga que ver con el deporte del ciclismo, porque pues realmente es algo que me apasiona. Y así como me apasiona a mí, sé que aquí en el municipio hay muchas personas apasionadas por el ciclismo y cómo no poder compartirles un poquito de mi conocimiento, de mis experiencias en carretera, cómo desbaradarnos, cómo despincharnos, que es como lo básico, pero también podemos sufrir una dañada de cadena, podemos quedarnos sin frenos, hay muchas complicaciones, una rueda descentrada, incluso un pinchazo en carretera y no tenemos neumático, no tenemos parches, Sí. hay varias tácticas o trucos que podemos utilizar para nosotros desbararnos y no tener que coger carro si no lo queremos o si no llevamos de pronto en algunas ocasiones como me ha pasado o nos ha pasado a alguno. Entonces que no nos toque echar infantería, ¿no? Sino buscar otros requisitos para poder desbararnos de momento. Claro que sí, cuente conmigo y con mi negocio, con mi establecimiento, aquí siempre estarán las puertas abiertas para poder enseñarles a nuestros amigos y a nuestros clientes y a nuestras personas de Cibate todo lo que sea dispositivo, sea mi disponibilidad, perdón. Así es, Fabio, muchas gracias por este esparcimiento, por esta acogida y obviamente extenderle un saludo muy especial pues al director del instituto, Víctor Julio Sandoval, al alcalde municipal, exonerado Montoya Camargo y obviamente pues a todas las personas que realizan ejercicio y actividad física en casa y más con la bici. Gracias por este espacio, Fabio, y nos veremos en otra acogida y en otro esparcimiento. Ok, a ustedes muchas gracias. También para agradecer al director del instituto, a don Víctor Julio Sandoval, a nuestro alcalde Exxon Erasmo Montoya, aquí a Oscar por la oportunidad, a usted Nicolás por la oportunidad también y no para invitarlos nuevamente a que participen, a que nos acompañen y a que nos visiten en nuestro establecimiento Bicicletería El Escalador para poder atenderlos. Tenemos variedad en cascos, en repuestos, en bicicletas en marca GW, en marca Scott. Si no está en mi presencia, si no estoy yo, está mi papá o mi hermano, que es como nuestra mediana empresa que manejamos aquí familiar. También sí, domicilios cuando se necesiten. Nuestro número de teléfono 321-405-7128. Por ¿Listo? algún domicilio, cualquier cosa. Muchas gracias. Vale, nos veremos en la próxima.